Soy Philippe, soy el director de eShow y director de alianzas de Tribal. Y también este año cubro el cargo de presidente de la Asociación de Internet Mexicana. Como cada año, entonces, eShow tiene sus versiones. Es un evento de transformación digital que lleva 8 años en México. Antes de la pandemia, lo teníamos en formato presencial y obviamente pues, nos adaptamos a lo que está pasando. Estábamos a punto de reactivar el evento de forma presencial, no obstante, visto el contexto, pues decidimos seguir de momento en la modalidad digital. Les quiero comentar que todos los eventos que presentamos están enfocados en lo que nos comentan por parte de los usuarios de eShow, ¿no? A saber, detrás de eShow hay toda una comunidad de directivos de e-commerce, de varios empresarios, que creo que varios de ellos nos acompañan el día de hoy. Lo que buscamos y la misión que buscamos al día de hoy justamente es acompañar a las empresas en su digitalización. Y lo hacemos y lo impulsamos de 3 formas, ¿no? Gracias a la capacitación, gracias al financiamiento. Estamos en una economía digital donde el ecosistema está cambiando. Y sobre todo, pues lo hacemos con partners, ¿no? En grupo. O sea que siempre asegurarnos que las empresas lleguen la mejor información posible y con las actualizaciones en cuanto a producto, cómo adaptamos digitalización a las empresas, ¿no? Entonces, ahora les voy a presentar a nuestra moderadora. No obstante, antes de eso, pues les invito a seguirnos en redes sociales. También tenemos newsletter. Eso es el primero de los eventos de este año. Como dicho, nos vamos a centrar mucho en el Customer Centric, o sea que trabajar caso por caso. El panel de hoy es de consumidor digital en 2022. Creo que no había mejor forma que empezar el año con la serie de eventos. Cómo conocer a tus clientes para vender más, ¿no? Y este panel conformado entonces de expertos del mercado digital, pues la idea es responder a la pregunta: ¿qué cualidades busca el consumidor en 2022 en los productos y servicios que adquiere en línea? Y al concluir la sesión, pues los participantes tendrán una idea clara de cómo aprovechar las herramientas digitales y capitalizar en las principales tendencias con las que abrimos el año. Entonces, sin más, ahora les quiero dar la palabra a nuestra presentadora, a nuestra moderadora. La quiero presentar, es Cecilia Sánchez del Río. Es la Head of Marketing en Tribal Credit, licenciada en Mercadotecnia y Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Durante 10 años, Cecilia se ha desarrollado en diferentes disciplinas de marketing y análisis de mercados y consumidores internos y externos. Tiene 8 años de experiencia en el sector startup, liderando esfuerzos de performance y branding de forma internacional. Actualmente se desempeña como Head of Marketing en Tribal. No podíamos hacer menos porque todo eso lo impulsamos gracias a la presencia de nuestros partners, Tribal, Asociación de Internet, Touchpoint Marketing, la Concanaco. Y además, Cecilia, como Head of Marketing, pues trabaja mucho la parte entonces de captación, de conocer a los consumidores por Tribal como solución de pago para empresas que integra tarjeta corporativa, transferencias y plataforma de control de gasto. Cecilia, buenas tardes. Mil gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Buenas tardes, Philip. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Espero encontrarlos a todos con salud. Y pues bueno, vamos a empezar este panel. Crear una estrategia eficiente para atraer clientes en el 2022 ha sido todo un reto. Bueno, va empezando, va a ser todo un reto, sobre todo después de los cambios tan drásticos que hemos experimentado estos últimos 2 años, durante los cuales fuimos testigos de la introducción de muchas tendencias que se venían asomando lentamente, pero que se han acelerado de manera considerable debido a la pandemia. El mundo cambió, muchos de nosotros migramos a home office, a clases en línea, y pues para los emprendedores vino consigo un verdadero reto de supervivencia. Parte de este reto consiste en la digitalización de las operaciones y de los procesos para llegar a los consumidores a las puertas de nuestras casas. El consumidor, de su lado, también cambió, modificando el orden de prioridades en los aspectos de los productos y servicios que los hacen más relevantes, como la capacidad de acceder a ellos de forma digital, tener opciones de delivery, políticas de flexibilidad, una gran experiencia web en la compra e incluso modelos de sanitización en los productos que adquirimos. Y como resultado de eso, claramente los anunciantes hemos cambiado.
Marcas que antes enfocábamos los presupuestos en experiencias en tienda, en publicidad out-of-home, ahora migramos todos estos recursos al ecosistema digital y hemos forzado a que todos los jugadores se conviertan en jugadores más creativos, más memorables, brindemos una mejor experiencia para ser la opción número 1 de compra y tengamos la obligación de entender mejor lo que el consumidor está buscando. Entonces, como mencionabas al principio, Philip, en esta sesión queremos explorar las tendencias alrededor del consumo digital, analizando la valiosa información que nuestros ponentes nos traen hoy y compartiendo consejos y mejores prácticas para que ustedes que están del otro lado emprendiendo puedan sacar provecho de las herramientas digitales a su alcance y así aumentar el éxito de atraer usuarios interesados en sus productos. Entonces, sin más preámbulo, empiezo con el enorme gusto de dar la bienvenida a nuestros speakers. Gonzalo Rojón González es VP de Investigación en la Asociación de Internet MX. Luis Muñoz Rubalcaba es Retail Strategist en Google. Y Rafael Lizárraga es Digital Transformation Manager en Accenture. Vamos a empezar con la presentación. Para arrancar, quiero comentarles a todas las personas que están conectadas con nosotros que queremos hacer de esto una experiencia algo interactiva. Entonces, si me ayudan con la slide siguiente, por favor. Los vamos a invitar a ingresar a la página slido.com. En esta página pueden ingresar el código consumidor 2022 en la barra azul. Ingresen desde su celular y ahí van a poder interactuar con algunas preguntas que haremos a la audiencia y además podrán realizar en cualquier momento preguntas a los ponentes. Estas preguntas que realicen abiertas trataremos de contestarlas al final de los paneles para que ahora sí que resolvamos las dudas particulares que ustedes puedan traer y esto no sea una conversación one way, sino se convierta en un debate entre todos. Entonces, la primera pregunta con la que queremos que participen, y otra vez, por favor, ayúdenos a entrar a slido.com con el código consumidor 2022, es: ¿alguna vez has comprado productos después de ver publicidad en línea? ¿Sí o no? Mientras ustedes participan en esta dinámica, paso a presentar a más detalle a Gonzalo. Gonzalo Rojón González, como les comenté, es VP de Investigación de la Asociación de Internet. Él es licenciado en Economía por el ITAM. Ha dedicado prácticamente toda su vida laboral al análisis y desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, así como a las industrias creativas y culturales. Actualmente se desempeña como director de investigación en The Competitive Intelligence Unit, empresa de consultoría especializada en análisis de mercado y regulación de las telecomunicaciones. Y además es vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX. Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Cecilia, y un gusto saludar a todos los que nos están viendo. Bien, pues estamos viendo los resultados de esta encuesta rápida. 12 personas de 14 han contestado que sí han comprado productos después de ver publicidad en línea. Y pues empieza a ayudarnos a plantear este escenario. ¿Cómo es el Internet, los usuarios que están en Internet hoy en el país? ¿Cómo se comportan? Platícanos un poquito de la información que traes. Fíjate que eso es algo muy interesante, ¿no? ¿Cuántas personas en el país tienen acceso al Internet, ¿no? Que ahí ahorita vamos a empezar un poco a desmenuzar un poco estas estadísticas. Déjame decirte que de acuerdo al último censo económico que se hizo en el país, hay 126 millones de personas, pero nada más tenemos 84.1 millones de internautas, ¿no? Lo cual, pues obviamente es un diferencial, ¿no? Y si lo quieres ver, o sea, esto nos da una penetración del 72%. Para aquellas personas que no saben lo que es la penetración, pues es básicamente el número de personas que tienen algún servicio por cada 10 personas, ¿no? O por cada 100 personas, ¿no? Entonces, 72% quiere decir que de cada 10 personas, 7 tienen acceso a Internet, ¿no? O de cada 100, 72 tienen acceso a Internet. Entonces, eso, así se define la penetración. Y obviamente se puede aplicar para telefonía móvil, para televisión de paga, para muchos servicios, ¿no? Entonces, tenemos una penetración del 72%, lo cual es mucho, es poco. Pues déjenme decirles que todavía hay un gran número de personas que no tienen Internet, ¿no? Si bien vamos creciendo año con año, pues todavía hay un número de personas que no tienen Internet específicamente, y tomando en consideración solamente la población por arriba de los 6 años de edad, estamos hablando que 30 millones de mexicanos aún no tienen Internet.
Ojo, estoy hablando de usuarios de Internet. Usuarios de Internet quiere decir que son personas que pueden tener un acceso en su casa, ¿no? De banda ancha fija, o pueden tener Internet en su teléfono móvil, o a lo mejor no tienen ninguna de las dos anteriores, ¿no? O a lo mejor van y se sientan a un café Internet, o se van a un parque, a un lugar público en donde haya disponibilidad de un Wi-Fi abierto y ahí se meten a Internet. Esa es prácticamente la definición de usuarios de Internet. Entonces, recuerden, tenemos 84.1 millones de usuarios de Internet al 2020. Ahora, sabemos que estamos en pandemia, ¿no? Y muchas de las cosas que de repente me preguntan por ahí es de, oye, ¿no vemos un salto impresionante del 2019 al 2020? ¿No? ¿A qué se debe, no? Si todo el mundo, como tú bien lo decías ahorita, oye, pues si todo el mundo está más conectado y estamos en clases y estamos trabajando y estamos pidiendo nuestros súpers, los víveres, bla, 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 ¿no? Comprando toda la ropa, ¿por qué no creció tanto como se esperaba, no? Pues déjenme decirles que obviamente estamos hablando de internautas, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia, pues la gente se empezó a meter a sus casas, pero eso no quiere decir que todas las personas al mismo tiempo podían contratar accesos de Internet o pagar muchísimo más prepago para tener Internet, ¿no? Obviamente, conjuntamente a la pandemia de salubridad que tenemos, pues también vino una crisis económica, ¿no? Y me atrevería a decir que hasta una doble crisis económica, una generada por la pandemia y una que pues, se ha venido generando por esta última administración, ¿no? Entonces, pues las condiciones no nos dieron como para, ¿sabes qué? Me voy a meter a la casa y que todas las personas tuvieran para contratar un acceso de banda ancha fija o recargaran más dinero para tener un ancho de banda mucho mejor en telefonía móvil, ¿no? En banda ancha móvil. Entonces, esto es la condición por la cual nos encontramos hasta el 2020. Habrá que ver qué es los resultados para el 2021, ¿no? Que obviamente acaba de terminar, pero pronto los tendremos ahí en la Asociación de Internet MX. Y parece como desde un punto quizá, no sé si la palabra es privilegiado, pero irreal pensar que una persona no cuente con acceso a Internet en este momento, ¿no? Platícanos un poquito de la segmentación, qué perfiles están en línea, quiénes no, quiénes están más. Pues mira, dependiendo cómo lo analicemos, ¿no? Si empezamos a ver quiénes son las personas que tienen Internet y quiénes no tienen Internet, pues obviamente podemos abordarlo desde distintos puntos, ¿no? Si lo vemos por género, pues prácticamente no hay una separación o un diferencial muy importante o significativo. Prácticamente estamos igual de conectados hombres y mujeres. En cuanto a edades, pues como toda curva de tecnología, quienes más están conectados generalmente son los jóvenes, ¿no? Lo cual se hace como un tipo pirámide, porque a lo mejor los que son muy jóvenes, pues no pueden tener acceso o no tienen un dispositivo móvil, ¿no? A la gente que es muy pequeña, pues igual no te dan un teléfono y no te dan tu propia banda ancha móvil, ¿no? A lo mejor te apoyas en tu casa, algo por el estilo. Y también del lado de la edad de los que son mayores de 50 años, pues también empieza a caer un poco, ¿no? Entonces, todo se concentra, digamos que en la gente más joven y las que tienen el poder adquisitivo. Sin embargo, donde sí vemos un diferencial muy importante es en el nivel socioeconómico, ¿no? Y yo creo que ahí es donde vemos o donde yo les explicaba que a lo mejor no se vio un salto muy fuerte. A lo mejor todos los que estamos conectados en este momento y estamos escuchando esta charla, yo les aseguro que estamos hiperconectados, ¿no? O sea, todo el mundo estamos conectados a través de nuestro dispositivo móvil o estamos en nuestra casa con el Wi-Fi y tenemos ambas cosas, ¿no? Tenemos un acceso de banda ancha fijo y uno móvil y también tenemos nuestras tabletas y computadoras y puedo empezar a hablar de asistentes virtuales, smart TVs y todos podemos empezar a palomear, ¿no? Porque seguramente tenemos. Pero, como bien dices, a veces estamos hablando desde un privilegio, ¿no? Hay que tomar en consideración que hay personas que el acceso es sumamente reducido. Nada más para ponerles un ejemplo, el 35% de las personas que recarga, ¿no? de telefonía móvil, que es la tecnología por la cual podemos tener un mayor acceso a la banda ancha, el 35% recarga menos de 50, hasta 50 pesos, ¿no? Hay recargas de 50, de 30, de 10 pesos. Y ahora eso es mucho, es poco, pues nada más para darles una idea, si tú recargas 30 pesos al mes, pues eso te da acceso a alrededor de 150 megabytes
megabytes al mes, ¿no? Y algunas redes sociales, ¿no? WhatsApp, Facebook, Instagram, las que todos los operadores generalmente te están dando gratuito, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿para qué te alcanza 150 megas en estos momentos, ¿no? Sobre todo para una videoconferencia o para tomar una clase en línea. Entonces, claro que sí empezamos a ver perfiles en los cuales pues se empieza a hacer una limitante el ancho de banda, ¿no? No tienes la capacidad pues para poder hacer muchas de las cosas. Conforme vamos subiendo, obviamente, de nivel socioeconómico, pues nos encontramos con una hiperconectividad, ¿no? De hecho, si se analizan los datos del censo económico, pues podemos encontrar que, por ejemplo, la delegación Benito Juárez, que se me olvidó cómo les dicen ahora, ya no es una delegación, es una, ¿cómo le dicen ahora? ¿Alcaldía? La alcaldía de Benito Juárez. Alcaldía Benito Juárez. Pues es pues el municipio, ¿no?, más conectado de todo el país, ¿no? El que tiene un mayor número de penetración de banda ancha fija y móvil en todo el país, ¿no? Nada más por ponerte ejemplo. Pero en Oaxaca de repente encontramos algunos municipios que no tienen ni una sola conexión, ¿no? Hay municipios en los cuales no hay internet, ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos que empezar a segmentar un poco cómo es nuestros usuarios para ver qué tipo de servicios les podemos ofrecer, ¿no? No todos tienen la misma capacidad. Sí, de acuerdo, a entender muy bien el perfil al que vas y en caso de que ese perfil no tenga este acceso al que hablas, pues buscar la forma de ajustar la oferta que haces. Y ahora, pues creo que es un tema bien complicado, ¿no? Porque hablamos un poco de lo que ha traído la pandemia, que obliga a un tema de estar en casa, a muchos niños los ha forzado a tomar clases en línea, pero pues ¿qué pasa si no tengo internet en mi casa? ¿O qué pasa si necesito buscar algún servicio sanitario o algún servicio médico? Y pues la forma de buscarlo hoy en día es en digital, porque los anunciantes migraron a digital y pues yo no tengo acceso a esa oferta, ¿no? Entonces sí deja como un hoyo negro en medio de estos segmentos de la población. Totalmente, ¿no? Ah, perdón. No, perdón. Totalmente, ¿no? De hecho, creo que tenemos un ejemplo sumamente palpable y muy reciente. Pues ustedes recordarán que cuando empezó la pandemia, pues salió todo este proyecto de la Secretaría de Educación Pública de Estudia en Casa, ¿no? Y era un proyecto que cuando yo lo vi dije, oye, qué padre, ¿no? Todo va a ser a través de internet y todo. Estaba padrísimo, pero después de unos meses empezamos a leer noticias en los cuales, oye, fulanito de tal no tenía cómo enviar las tareas en tal lugar, no tenían acceso, no tenían el dispositivo y pum, pum, pum. Y entonces la misma SEP tuvo que recular y empezar a sacar el Aprende en Casa 2.0, ¿no? El cual fue a través de pues tecnologías que tienen una mayor penetración y que no tienen algún costo, ¿no? Digamos, la televisión y la radio. Entonces tuvimos que regresar a tecnologías que ya son no son obsoletas, ¿no? Tampoco el mundo es binario, pero no tienen la misma modalidad, ¿no? La televisión y la radio no son bidireccionales como lo puede ser el internet. Sí, totalmente de acuerdo. Y vuelve a explicar un poco, o sea, como que es del huevo y la gallina. ¿Por qué no hemos visto ese aumento en la digitalización cuando de haber hecho las cosas diferente, pues más bien ábrele acceso a este segmento de la población a las herramientas digitales? Oye, ahora hablemos un poquito de la gente que sí está en digital. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los canales que más usan? ¿Sus hábitos? ¿Sus actividades? Pues mira, yo creo que es muy importante que ahorita recordemos que estamos en una pandemia, ¿no? Todavía estamos transitando por una pandemia. Y te lo quiero platicar porque vean, por ejemplo, ahí, si podemos regresar 2 láminas de manera muy rápida, por favor. Podemos ver cuáles son los, ahí, exactamente allí, por favor. Podemos ver cuál es el tipo de conexión, ¿no? Básicamente tenemos que ambas personas, o más bien las personas utilizan, el 64.3% de las personas utilizan ambas tecnologías, ya sea estar en tu casa o estar a través del teléfono móvil, ¿no? El Wi-Fi o a través del teléfono móvil. Después tenemos con un 27.8% que solo lo hacen a través del Wi-Fi, ¿no? Y ahí era donde me refería, que recuerden que estamos en una pandemia, ¿no? Los que pudimos nos recluimos en nuestras casas
Y obviamente estábamos utilizando el Wi-Fi, ¿no? Nos conectamos ahí y si teníamos un teléfono móvil, pues la verdad es que lo conectábamos al Wi-Fi, ¿no? No era como que usaras tanto el dispositivo móvil o la red móvil, ¿no? De hecho, si ustedes empiezan a revisar los ingresos de los operadores móviles en el 2020, van a ver que el segundo trimestre del 2020 se cayeron los ingresos de los operadores móviles de manera impresionante, ¿no? Casi al mismo ritmo que la economía, que el PIB. Y después ya empezaron a retomar, ¿no? su camino, el que traían antes, conforme nos empezamos a vacunar y conforme empezamos a salir, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que ahorita, pues obviamente tenemos muy alto el acceso a través del Wi-Fi y bajo el del teléfono móvil, pero obviamente esto va a cambiar, se va a equilibrar. No va a regresar a lo mismo que era antes, ¿no? Pero sí va a cambiar, ¿no? Va a ser un poco más moderado. ¿Por qué? Porque pues muchos a partir de esta pandemia nos vamos a quedar haciendo home office, otros va a ser un esquema híbrido y entonces obviamente eso va a hacer que utilicemos más, ¿no? Más ambos tipos de tecnología. Y del lado derecho vemos el lugar de conexión. Como pueden ver, pues obviamente el hogar fue altísimo, 90.9%. Después en cualquier lugar 68, porque pues era donde sea me quiero conectar, ¿no? Si voy a visitar a alguien, ahí me conecto. En el empleo bajó sumamente fuerte, ¿no? A 16.4%. Y obviamente todo esto hace mucho sentido, tiene mucho sentido con lo que les platicaba de la pandemia, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración que estos datos han sido recolectados en la pandemia, nos sirven mucho para ver qué es lo que sucedió, lo que está sucediendo, porque todavía no cantemos victoria, pero definitivamente son un parteaguas para ver lo que va a pasar. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, podemos ver claramente cómo, vean, y esto responde mucho a lo que les platicaba en un inicio, ¿no? ¿Cuál es el dispositivo por el cual tienen acceso? Pues el smartphone, ¿no? Les hablaba que no todas las personas pueden tener un acceso móvil. Hay alrededor de, ahorita les digo con exactitud cuántos accesos hay de banda ancha fija, pero la verdad es que hay 23.7 millones de accesos de banda ancha fija, ¿no? Y hay 35 millones de hogares en el país. Entonces, todavía hay un número de personas importante que no pueden tener internet en su casa. Pero sí hay un buen de líneas. Estamos hablando que hay 129 millones de líneas móviles, lo cual potencialmente pueden ser un buen acceso a banda ancha móvil, ¿no? Entonces, de ahí la razón por la cual el 92% se conecta a través de un smartphone. Computadora, 45.2%, Smart TV, 24% y las tabletas, 14%, ¿no? De nuevo, estoy seguro que todos los que estamos aquí podríamos palomear pues, prácticamente todas las cosas que tenemos en esta gráfica, pero no todas las personas tienen lo mismo, ¿no? Entonces, eso es importante ver cómo están teniendo acceso la gente. Entonces, nada más ahorita para hacer una recapitulación, lo están haciendo principalmente a través del smartphone, porque es obviamente el dispositivo que más hay, que más penetración tiene, y lo están haciendo a través de sus casas, ¿no? Generalmente en sus casas, a través de tecnología fija. Sí, que, a ver, y volvemos un poco como al origen, esto parecen ser números estadísticos, pero ¿cómo le vas a llegar a ese consumidor? Tienes que llegar en un formato que sea legible para un smartphone más que una computadora. Puedes hacer creativos que hagan fit con una persona que está conviviendo en su casa y con su familia en vez de caminando a un transporte público o desplazándose. Y pues toda esta data que, de nuevo, suena muy estadística, pues es la guía de cómo puedes llegarle a los consumidores que estás buscando, ¿no? Dentro de sus diferentes sectores, sus diferentes capacidades. Totalmente, ¿no? Ahí es precisamente donde nos sirve toda esta segmentación, ¿no? Como bien dices, si sabes que la mayoría de las personas tienen smartphone y muchas no van a poder tener acceso a través de una computadora, pues asegúrate que el contenido que sea, pues sea mejor o sea muy legible, que sea muy claro en un dispositivo móvil, ¿no? Porque de repente hay de estos páginas que se ajustan automáticamente, pero a pesar de que es automáticamente, como que de repente no las ves bien, ¿no? O se enciman cosas. Claro que es importante que lo tengas, ¿no? Entonces, para eso nos sirve toda esta información. Bien, buenísimo. Oye, y hábitos. Ahora hablándonos un poquito de los hábitos, actividades, uso que le dan a su navegación. Pues mira, lo principal que vemos es que
todavía seguimos utilizando mucho, ¿no? El Internet para la parte del entretenimiento, ¿no? De lo principal es el acceso a redes sociales, mensajería instantánea, o sea, la parte de comunicación, los correos electrónicos, ver películas o series, ¿no? Ver videos a través de YouTube. Todo ese tipo de cosas son las que ocupan principalmente las actividades, ¿no? Y ojo, si ustedes ven los distintos estudios de distintos lugares, siempre van a tener por ahí este tipo de aplicaciones, ¿no? O de este tipo de actividades. Sí hemos visto cómo aumentan, ¿no? Las cosas para educación, para el trabajo, las videoconferencias ha sido muy importante, obviamente, durante la pandemia, pero la parte del entretenimiento sigue siendo muy importante, ¿no? De ahí que cuando les platicaba... O más, sí, exactamente. De ahí que cuando les platicaba que las aplicaciones que a veces dan los operadores, pues generalmente son o de entretenimiento, ¿no? Que son las redes sociales, o de comunicación. Si te fijas, las que siempre te están ofreciendo son o Facebook, Instagram, o WhatsApp, ¿no? O el Messenger de Facebook, ¿no? O de Meta, como ahora se llama. Entonces, estas son las actividades que ocupan, ¿no? Que vemos constantemente, aunque sí vemos que van creciendo cada vez actividades como pedir cosas a través de en línea, ¿no? Los víveres y el teletrabajo y la teleeducación. Bien, y ahora, ya sabemos esto, todos aquí queremos anunciarnos, ya vimos que el número 1 es redes sociales, pues qué fácil, no voy y prendo un anuncio en una red social y listo. Claramente estamos en una época en la que vimos una saturación súper importante en materia de publicidad. Entonces, ¿qué tan efectiva realmente está siendo la publicidad o qué tanto ya nosotros como usuarios nos hicimos ciegos y tenemos este velo del scroll cada que nos sale el anuncio de Tribal 10 veces y pues mejor bájale, ¿no? O sea, ¿qué tanto sigue siendo efectiva para la compra? Yo creo que sigue siendo muy efectivo, ¿no? Y cada vez más. De hecho, cuando hicimos este análisis, ¿no? de hábitos de los usuarios de Internet, vemos que 2 de cada 10 usuarios de Internet o internautas ven o compran un producto después de que ven un comercial, ¿no? Lo cual a mí se me hace sumamente alto, ¿no? Porque pues, constantemente lo están viendo ahí. Ahora, lo que me parece muy importante es la parte de dónde lo están comprando. Y obviamente, pues eso creció muchísimo con la parte de la pandemia, ¿no? De nuevo, estos datos han sido recolectados en la pandemia. Si quieren ver un histórico en la página de la Asociación de Internet, van a poder encontrar este mismo estudio, pero a través del tiempo, ¿no? Y ahí pueden hacer un comparativo y ver cómo han crecido las variables. Y ahorita, obviamente, pues se disparó, ¿no? La parte en línea está en 58.4%, la parte híbrida, ¿no? Ya sea en línea y en tienda física está en 14.5% y en la tienda física solamente 34.1%, ¿no? De nuevo, si hubiéramos visto esto previo a la pandemia, pues la parte física era mucho más grande, ¿no? Pero estamos confinados, entonces, pues obviamente echamos mano de los recursos que tenemos. Y ojo, nos dices que 2 de cada 10 usuarios realizan una compra en línea. Ahorita sondeamos antes de que empezaras y teníamos a 12 personas de 14 que afirman haber hecho alguna compra después de ver publicidad. Entonces, o sea, como dices, ya esto pues se ha movido y se ha migrado y cada vez es más y no nos hemos dado cuenta de lo rápido que hemos avanzado en este año. Pero pues ya es súper natural, ¿no? Incluso yo lo veo, por ejemplo, en mis papás, que son personas mayores que antes acostumbraban más en tienda, pero ahora tienen que cuidarse y ellos solos han aprendido a digitalizar sus procesos, pues porque lo necesitan y porque hoy es vital. Yo creo que eso diste en el clavo muy bien, Cecilia, porque me parece que esta pandemia eso es lo que nos trajo, ¿no? O sea, las personas, ya hablamos que no todos tenemos la misma realidad y no todos tenemos la misma conectividad, ¿no? Pero los que sí hemos logrado tener una muy buena conectividad, pues hemos logrado rebasar o traspasar ciertas barreras que teníamos, ¿no? Tú hablabas ahorita de tus papás, me parece que los míos es lo mismo, ¿no? Cuando mis papás iban al súper, ¿no? Y de repente se ven confinados y todo, y les explicas que hay una aplicación y en un 2x3 la adoptan, ¿no? Entonces, si vemos esos perfiles de las personas que sí tienen conectividad, en los cuales cuentan conectividad fija y móvil, pues obviamente ellos empiezan a echar la mano de todo este tipo de herramientas, ¿no?
Y obviamente eso ya no va a cambiar, ¿no? No es como que en el momento que salgamos, ¿no? Y que esta pandemia se acabe, que espero que ya sea este año, por el amor de Dios, es así de, ¿sabes qué? Ahora sí, ya no voy a comprar nada a través de internet, ¿no? Me voy a ir a las tiendas y el súper, ya me quiero ir al súper porque extraño el súper. No, eso no va a suceder, ¿no? Sí se van a mover a lo mejor un poco los números, pero la verdad es que ese salto que dimos ya no lo vamos a regresar, ¿no? Entonces, eso es una ventaja y sobre todo para todos los que están aquí escuchándonos, porque eso va a asegurar que el producto, el servicio que tú estás vendiendo y que lo estás haciendo a través de esto, la gente se va a animar a hacerlo, ¿no? Ya vieron que es seguro si tú pagas en línea, ¿no? Que sí te van a llegar las cosas, que precisamente son como que los miedos que siempre teníamos, pero son cosas conductuales, ¿no? Al principio veíamos en la parte de los internautas, si empiezas a ver cuáles son las razones por las cuales no se conectaban, pues te encuentras con que hay personas que no pueden conectarse porque no pueden pagar el servicio, porque no tienen el dispositivo, pero hay otras conductuales que es de me da miedo, no le tengo confianza, no me interesa. Pero precisamente esta pandemia ha venido a cambiar eso, ¿no? La necesidad es de, híjole, ya vi que sí lo necesito y que no pasa nada y no me van a robar mis cosas y sí van a llegar lo que pido, ¿no? Entonces, definitivamente todas estas cosas conductuales se están modificando y ese es el salto que estamos haciendo y yo creo que eso es importantísimo, algo de lo mejor que nos trajo la pandemia, ¿no? Bien, pues Gonzalo, muchísimas gracias por esta información súper interesante. Recuerden que pueden entrar a hacer sus preguntas a nuestra aplicación y al final vamos a retomar con nuestros panelistas para contestarlas. Perdóname, me encantaría seguir y creo que tenemos carnita para platicar horas, pero vamos a pasar a nuestro siguiente panelista. Para dar entrada al siguiente tema, vamos a hacerle otra pregunta a la audiencia. Por favor, si me ayudan con la slide. Queremos saber cómo arrancan el año y para eso pedimos que nos ayuden a entrar a la aplicación slido.com y en la parte derecha van a encontrar un apartado que se llama sondeos. Ahí nos pueden compartir cuáles fueron los propósitos para este año nuevo. Entonces, ¿cómo arrancan este año después del 2021 que fue duro, difícil para todos? ¿Cómo arrancan ustedes? Y mientras contestan, presento a nuestro siguiente panelista, que es Luis Muñoz Rubalcaba. Él es Retail Strategist en Google. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Anáhuac. Cuenta con un diplomado en dirección de empresas y uno en comercio electrónico. Actualmente es estratega de cuentas para la industria de retail e e-commerce en Google, en donde asesora un portafolio de empresas en marketing digital, buscando alcanzar sus objetivos de negocio y avanzar en su madurez digital. Anteriormente, Luis trabajó en otras empresas de tecnología como Salesforce y ha colaborado en el ecosistema de las startups en México, Estados Unidos y Eslovaquia. Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Ya la gente está contestándote en cuáles fueron sus propósitos. Vemos sanar finanzas, enfocarme, arrancar un negocio, emprender. Pues bueno, ¿qué nos cuentas de toda esta bomba de diferentes propósitos que está llegando? Me encanta. Mil gracias por la introducción, Ceci. Es un gusto de verdad estar acá con todos ustedes y me encanta empezar con esto de los propósitos. Habrá que ver, ahora no hay que preguntar quiénes sí cumplieron el propósito del año nuevo para no exponer a nadie. No, pero de verdad me da mucho gusto ver ese tipo de comentarios y quiero que sepan que todos esos tipos de propósitos van muy alineado con lo que estamos viviendo todo el mundo como consumidores. Y esto es algo que hemos también reflejado muy bien en el comportamiento de las búsquedas desde Google, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí, empezar alineados en más o menos cuáles fueron esos hitos, digamos, del 2021 para poder desglosar un poco más, bueno, qué pasa por las cabezas de los consumidores, ¿no? Entonces, así como muchos de ustedes lo pusieron, justamente en el primer trimestre del año pasado vimos como la gran mayoría de las personas, más bien fue la primera vez en el año anterior que la gente buscó cómo empezar un negocio diferente a cómo conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, viene pandemia, vienen muchos cambios en la vida de las personas y algo creo que de alguna manera positivo es que más gente buscó el cómo emprender, cómo empezar un negocio versus tal vez buscar un trabajo. Y ahí es donde empezamos a ver ciertas señales también súper interesantes para entender qué pasa a nivel consumidor. Otras cosas más curiosas por ahí también, por ejemplo, nos encontramos que mucha gente buscó almas gemelas, ¿no? Y creo que también esto explica mucho, bueno,
desde estar encerrados, obviamente el tema de socializar lo añoramos un poco más y es lo que empezamos a ver en este tipo de búsquedas, ¿no? O, por otro lado, tendencias también sorprendentes como cómo mudarme con mis plantas, tuvo mayores búsquedas que cómo mudarme con mis hijos o con mis mascotas, ¿no? Entonces, ¿será que también nosotros desde casa en esta pandemia, pues somos un poco más conservadores tal vez en esos planes? No sé si es un tema de generaciones, pero bueno, está bastante interesante. Pasamos al segundo trimestre del año y vemos cómo la cosa va cambiando, muy obviamente a la par de cómo se desarrolla la pandemia, ¿no? Eh, Muchas búsquedas alrededor de qué tipo de preguntas se pueden hacer para conocer a alguien. Entonces sabemos que más o menos abril, por ahí en esas fechas ya empezaban a bajar un poco los contagios y la gente nos sentíamos un poquito más seguros tal vez de salir, pero obviamente llevábamos un año encerrados, ¿no? Entonces perdemos un poco el contacto y queremos entender cómo podemos volver a tocar base con la gente en persona. Pero por el otro lado, también muchísimas búsquedas de cómo podemos mantener nuestra salud mental, ¿no? Mucho más que antes se empiezan a crecer esas búsquedas, porque claro, todo el mundo estamos al pendiente de cómo podemos salir a la normalidad, entre comillas, y salir bien de alguna manera. No podemos ignorar el hecho de que llevamos en un año, bueno, ahorita ya un poquito más, viviendo un estilo de vida al que no estábamos acostumbrados, y eso evidentemente pues nos afecta, ¿no? Y vemos otro tipo de señales también, como eventos de Pride cerca de mí, ¿no? Y aquí ya se ven estos tintes también de cerca de mí. Vamos a verlo más adelante, pero hay muchos de estas búsquedas que obviamente la gente se siente mucho más cómoda moviéndose en cierto rango, ¿no? Y no tanto de mover distancias grandes. Y ya si nos Bien. va... Ay, perdón, Perdón, adelante. perdón. No, Adelante, perdón, adelante. pensé que ya. No, te iba a comentar, o sea, tocas un chorro de temas bien como diversos dentro de un ecosistema que todo habla de este encierro en casa, pero pues tenemos a la gente que está buscando ya salir, que está buscando encontrar a su amor verdadero. ¿Qué dirías que estas búsquedas nos están revelando a la mitad del año? Ahí, la verdad es que como lo dices, Ceci, son muchos temas dispersos, ¿no? O sea, y ahorita tal vez a este punto no estamos viendo esa conexión, pero evidentemente a donde queremos llegar ahorita en unos minutos es, desde Google hicimos nosotros como cierto marco para marcar o encasillar todos estos comportamientos como en 6 principales patrones del lado del consumidor, ¿no? E interpretarlo a nivel como individual puede ser complicado, pero también por el otro lado las marcas nos ayuda mucho a ponernos en el zapato del consumidor, ¿no? Y decir qué está pasando en ese momento por su cabeza. Y también creo que ser muy empático, ¿no? Si estamos hablando de estrategias centradas en el consumidor, en el cliente, pues es ver pues estamos pasando un momento difícil, ¿no? Si hablamos de esta primera mitad del año, evidentemente la gente buscando mucho tema de well-being, la gente buscando reconectar socialmente, pues cómo también eso lo podemos transmitir a través de nuestras campañas. Y creo que el tema de la empatía es súper importante también al momento de hacer estrategias, ¿no? Bien, Entonces, buenísimo. Perdón, por favor, dale a lo que sigue. perfecto. Entonces, vamos avanzando y ya para verano, el año pasado, vemos cómo búsquedas de hacia dónde puedo viajar crecieron también muchísimo, ¿no? Evidentemente, no es sorpresa esto, 2020 estábamos todos mucho más encerrados, pero 2021 ya veíamos un poquito más la luz al final del túnel y estas ganas de poder viajar, pues empezaban a demostrar en ese tipo de búsquedas, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que también nos hicimos mucho más, ya lo mencionaba hace un momento, empático, ¿no? Muchísimas búsquedas de cómo puedo ayudar en Afganistán por la situación que se vivió en ese momento, si recuerdan, con las tropas de Estados Unidos retirándose de Afganistán, todo el mundo estaba al pendiente de, bueno, ¿cómo yo puedo apoyar? Entonces, eso tal vez yo lo tomo como que un sentimiento también de solidaridad en todo el mundo, porque todo el mundo estábamos viviendo esto, no había región que no lo estuviera viviendo, ¿no? Entonces, creo que también se genera una conexión bien padre y vemos cómo en las búsquedas empiezan a crecer esto de cómo ayudar, temas de voluntariado, etcétera, etcétera. Que quizá antes también la información estaba allá afuera, pero hoy que estás en casa tienes como más oportunidad de estar viendo, buscando más al día que cuando andabas pues todo el tiempo moviéndote hacia cualquier lado, ¿no? Completamente, sí, creo que sí nos unió de alguna manera pues yo estoy encerrado y esta situación y alguien en China también está encerrado y entonces creo que también eso nos une de alguna manera y la globalización crece todavía más, ¿no? A nivel conexión. Y bueno, ya si nos vamos como finales de año, curiosamente vemos que hay algún micrófono. Si nos ayudan a ponerle mute. Perdón, sí, ¿nos pueden ayudar a poner en mute? Gracias.
Muchas Ahí gracias. está, muchas gracias. Súper. Y bueno, ya a final de año, parece interesante y parece muy específico, pero de nuevo ahorita lo vamos a hilar, pero por ejemplo, mucho interés y búsquedas alrededor de vino vegano, por ejemplo, ¿no? Un incremento impresionante a nivel global, que también nos habla de esta mentalidad de la importancia de lo sostenible, de lo saludable, que también esta pandemia nos está dejando, y otras búsquedas como por ejemplo crecimientos en maquillaje para el Día de Muertos, ¿no? Que también me llamó la atención y estuvo interesante, que si bien es algo bastante mexicano, vimos que este crecimiento ya fue a nivel global. Entonces lo mismo, creo que estamos pasando todos por la misma situación, creo que eso nos da ese nivel de conexión también y de alguna manera nos acerca más, como decía Ceci, todos estamos conectados pues con muchas partes del mundo, ¿no? Lo hemos vivido seguramente desde el trabajo, quienes nos toca colaborar con otras oficinas y bueno, hay más esa cercanía. Bien, Pero buenísimo. adelante, Ceci. Perdón, no, te decía que buenísimo, pero creo que sí tenemos un Justo, poquito de delay. sí, una disculpa. Pero lo que les iba a comentar es, al final del día, sé que estos son como ideas, como lo decía Ceci, como muy, muy independientes, ¿no? Y tendencias que iban sucediendo a la par de la pandemia. Pero la idea es justamente enmarcarlas en 6 diferentes comportamientos que vemos desde Google para también entender, bueno, ¿y qué significan todas estas señales, ¿no? Y cómo también desde su lado, desde un negocio, en este caso, podemos aprovechar esas señales para poder apalancar estrategias de marketing, ¿vale? Entonces, adelante, Ceci, Adelante con las si quieres ahora. señales. Por favor, No, ¿podemos avanzar? perfecto. Entonces, identificamos estos 6 patrones que era lo que les platicaba, ¿no? El primero es juntos de nuevo, le llamamos juntos de nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de todas estas búsquedas nos dimos cuenta que no es sorpresa que la gente ya estamos ansiosos de regresar a los eventos presenciales, regresar a ver a nuestros seres queridos, y esto se ve reflejado en las búsquedas, ¿no? Vimos un crecimiento de 141% año contra año en búsquedas como por ejemplo decoración de cumpleaños, ¿no? Que eso ya nos habla mucho de, bueno, las familias están emocionadas por volverse a ver con los amigos y son este tipo de señales que nos indican evidentemente pues la emoción por regresar. Sin embargo, por el otro lado, vemos que también las soluciones que llegaron en 2020 para poder estar juntos, que son las soluciones virtuales, pues realmente llegaron para quedarse, ¿no? Ya lo mencionábamos hace un momento y no vamos a regresar a un mundo pre-pandemia, definitivamente, sino va a ser una mezcla entre cosas que vimos que nos funcionaron durante ese periodo y lo que estamos viendo ahora. Y es por eso que vemos que no se van las búsquedas alrededor de juegos online con mis amigos, ¿no? O cómo planear una reunión virtual también. Creo que ya lo comentábamos, nuestros papás, ¿no? Nuestros tíos, muchas generaciones tuvieron que adaptarse de esa manera, ya sea por trabajo o por temas sociales, y son prácticas que hoy seguimos viendo, ¿no? Entonces, eso ya nos puede también decir mucho del lado del consumidor, en qué momento estamos pasando. Y me adelanté un poco, pero quiero nada más recalcar, creo que no es sorpresa para nadie. Evidentemente en esta parte nos centramos mucho en el tema de las búsquedas, pero de verdad nos ayudan como a interpretar qué está pasando por la cabeza de las personas, ¿no? O sea, ¿quién le ha mentido a Google a hacer una búsqueda? Tal vez podrán mentir en algún post que hacemos en redes sociales o en algún otro, lo que le decimos a alguien, pero aquí vemos lo que realmente pasa por las personas y sus cabezas, ¿no? Entonces es bastante interesante poderlo interpretar y poder acomodar en este tipo de bloques de comportamientos. Perfecto. Entonces, ese es como el primer patrón que vemos a nivel general, ¿no? El segundo patrón es la evolución del entretenimiento. Creo que también esto no es sorpresa. Lo que más resaltamos, y nadie me dejará mentir, es las opciones al aire libre obviamente se volvieron súper populares por el tema de pandemia, eso no es sorpresa. Sin embargo, también poco a poco fueron creciendo el interés por atracciones en espacios interiores o espacios en vivo, ¿no? Entonces vemos crecimientos impresionantes, como 150% de aumento anual en búsquedas de cerca con asientos al aire libre, ¿no? Puede ser ahí cualquier cosa, cerca y con asientos al aire libre, o patios de recreo cerca. Y aquí quiero resaltar, ya lo mencionaba hace un momento, por el tema de cerca, ¿no? O sea, muchas veces todavía la gente buscando la cercanía y no animándose tal vez a hacer como trayectos muy largos para poder entretenerse, ¿no? Porque pues al final del día seguimos en ese mix todavía de pandemia. Pero, como lo mencionaba, también poco a poco se iban animando a eventos masivos, ¿no? Si se fijan,
música en vivo cerca, tiene un crecimiento también importante, y vean el crecimiento de cines abiertos, ¿no? Definitivamente 2020 creo que los cines desgraciadamente no la pasaron tan bien, pero ya en 2021 como la gente extraña, y son esas cosas curiosas que tal vez decíamos, no, los cines ya no van a regresar porque entonces está la pandemia y no me imagino estar en esos espacios, pero son esas experiencias que los consumidores sí extrañamos porque tal vez es algo que no se puede replicar en casa, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver ya ese mix de cosas que nos trajo la pandemia, con cosas tal vez de antes, y vamos haciendo un nuevo mix de cómo vamos comportándonos en este momento, ¿no? Perfecto. Si nos vamos a el tercer comportamiento, van a sentirse muchos muy identificados por lo que platicamos en la pregunta y en la encuesta al principio, son nuevos hábitos y habilidades. Entonces, es un hecho que las personas hacemos y rompemos las promesas de año nuevo todos los años. Sin embargo, en 2021 las tendencias de búsqueda demuestra que muchas personas hicieron cambios pequeños pero significativos, ¿no? Para poder superarse a lo largo del tiempo. Entonces, evidentemente pasamos por este choque de replantearnos muchos hábitos, ¿no? No les parecerá sorpresa que mucha gente, teniendo tal vez un poco más de tiempo porque no teníamos que movernos a la oficina en coche, empezamos a buscar nuevos hobbies, ¿no? Empezamos a hacer este ejercicio quizá o a adquirir nuevos hábitos, y eso es algo que el consumidor de hoy lo tiene muy presente, ¿no? Si bien son cambios tal vez pequeños, pero bastante significativos. Entonces vemos ahí incrementos como en búsquedas de fitness apps o hábitos saludables, ¿no? Que ya nos habla de algo un poquito más holístico, y también cosa de adquirir nuevas habilidades, ¿no? Pinturas para principiantes, clases de natación, la gente estuvimos constantemente buscando ese tipo de actividades. Y bien interesante, Luis, al menos hasta aquí, haciendo una pausa en la mitad de los insights, porque todas siguen siendo cosas recreativas, de entretenimiento, de paz mental, de hacer algo que te saque a lo mejor un poquito. Yo no sé cómo estaban estos 6 indicadores antes, pero pues no veo cómo ser más productivo en mi horario. ¿Sí me entiendes? O sea, como que la gente está buscando esa distracción que te ayude a mantenerte un poquito sano dentro de tu encierro, y bastante interesante. Completamente, sí, no, esto nos refleja tal cual, pues, como bien lo dices, o sea, no hay búsquedas de cómo poder optimizar mi forma de trabajar, ¿no? Cómo mejorar mis horarios laborales, sino que va muy enfocado a cómo nos podemos distraer. Somos humanos, al final del día lo necesitamos, ¿no? Y la gente sí dio ese salto a ser más saludable, a ser mucho más consciente de su tiempo sobre todo. Yo creo que también al pasar tanto tiempo en casa, entender cuánto tiempo ahorramos de no estarnos moviendo de la casa a la oficina, etcétera, y ver cómo lo aprovechamos. Entonces, como que también es un consumidor mucho más consciente de eso, y creo que también es importante tomar en cuenta al momento de comunicar, ¿no? Ya lo mencionaban hace un momento, tal vez en la manera de comunicar ya no es la persona en el coche, sino que ahora es las personas en la casa o haciendo algún hobby para poder hacer la conexión con estos consumidores, ¿no? Entonces, está bastante interesante y creo que nadie nos sentimos ajenos a este tipo de tendencias, ¿no? Veamos, esto es nada más para que sepan información de un reporte que hacemos todos los años desde Google. Pueden encontrarlo también en línea si quieren hacer como escarbarle un poco más al reporte, pero sería interesante ver el del 2022 para ver cómo cambian las tendencias también. Súper. Y bueno, el cuarto comportamiento o tendencia es grandes cambios. Entonces, evidentemente surge el trabajo híbrido y la flexibilidad ya no es solo una ventaja, sino ahora es necesaria, ¿no? Muy, muy de acuerdo a lo que hablamos hace un momento, para poder encontrar un equilibrio entre la vida y el trabajo. Entonces, vinieron grandes cambios como tal vez a nivel micro y a nivel macro también. O sea, a nivel micro, evidentemente, pues tienes que adaptar tu lugar de trabajo para poder trabajar a gusto y ser productivo también desde casa, ¿no? Y esto, evidentemente, ya si lo vemos a nivel mucho más micro, viene con diferentes cambios al hogar. Vimos un crecimiento de 400% año contra año en búsquedas como ideas económicas para baños, ¿no? O crecimientos también de muebles para TV modernos. Y también díganme quién no hizo algún cambio, por más mínimo o grande, en su casa este tiempo que estuvimos en pandemia, ¿no? Ya sea porque tuvimos mucho tiempo libre y empezamos a adaptar ciertas cosas, o por necesidad para poder trabajar cómodamente, ¿no? Tener un monitor, una silla a gusto, cosas que antes no nos pasaban tal vez por la cabeza. Y por el otro lado, si lo vemos a nivel más macro, vimos que las personas como avanzaron y progresaron, ¿no? ¿En qué sentido? Creo que también plantearse
fue como un choque muy grande de replantearse también cómo estábamos viviendo, muy alineado a lo que veíamos de los hábitos saludables, pero por eso también vemos búsquedas, crecimientos en búsquedas como calculadora de crédito de vivienda, ¿no? Tal vez esos proyectos que antes pues no teníamos mucho los ánimos o la valentía para aventarnos, pues la pandemia nos hizo decir, ¿por qué no? ¿No? Y vemos mucho crecimiento en ese tipo de búsquedas. Sí, esa que dices, si ya sobreviví a esta, me voy a comprar mi casa, como que no. Ya, Completamente. clarísimo. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces vemos mucho crecimiento en ese tipo de búsquedas. También muchas búsquedas como de empleo para jóvenes, o sea, como que la gente replanteándose muchas cosas y evidentemente expresándolo en las búsquedas para poder avanzar y crecer con su vida, ¿no? Vemos en el quinto pilar del comportamiento el tema de vida sustentable. Creo que también ya lo platicábamos, pero evidentemente, y creo que el común denominador, si se fijan en todos estos comportamientos, es como el tema de la conciencia, ¿no? Entonces, más del 80% de las personas en una encuesta que hicimos dice que la sustentabilidad tiene más relevancia, perdón, ahora de la que tenía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos un consumidor mucho más consciente, lo vemos en las búsquedas reflejado también, 43% de crecimiento en reciclar y reutilizar, 100% de crecimiento en cruelty free, ¿no? Hablando de los productos también que las empresas tienen. Y ya lo mencionábamos, el tema de la empatía, o sea, crecimientos fuertes también de oportunidades de voluntariado cerca, centros de donación de alimentos cerca. Entonces, seguramente ya lo han escuchado en otras fuentes, pero también para poder conectar con los consumidores, pues cómo desde una empresa podemos reflejar también estos valores, ¿no? Con quien los consumidores sienten más afinidad y ya no solo sienten más afinidad, sino que le interesa de verdad que la empresa esté alineada con ese tipo de valores como es el reciclaje, la sustentabilidad, la ayuda comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, esto también nos refleja súper fuerte cómo un consumidor está mucho más abierto a hacer un match, digamos, con empresas que demuestren este tipo de comportamientos y valores, ¿no? Y bueno, claro que siempre ha sido importante, pero vemos cómo se va reflejando muchísimo más ahora. Y por último, pero no menos importante, vemos la tendencia de comportamientos que perduran, ¿no? Por ahí también lo mencionábamos en la conversación anterior y pues la conclusión, por así decirlo, es, pues vamos a tener cosas que adaptamos en pandemia que se van a quedar durante mucho tiempo, ¿no? Habrá otras cosas que tal vez fueron solo de pandemia y así va a ser un tinte o un mix, digamos, de las dos. Pero del lado de comportamientos que perduran, lo que nosotros estamos viendo, si nos vamos allá a la siguiente slide, es que hay cosas que sí nos gustaron, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? Vemos crecimientos sostenidos también en búsquedas de restaurantes con comida para llevar, ¿no? Poder pedir comida a domicilio. Y justamente hablábamos de eso. Creo que si bien hubo gente que regresó a hacer el súper ahora que estuvo un poquito más relajado el tema de pandemia y encierro, pues la gran mayoría de las personas pues vimos la comodidad, ¿no? Ya nos acomodamos a poderlo hacerlo a domicilio. Y aparte hay muchas más empresas también que lo ofrecen. Entonces creo que también entender ese tipo de comportamientos que se quedan nos ayudan mucho a planear en cuanto a comunicación o estrategias de marketing, cómo podemos nosotros apalancarlas hacia adelante, ¿no? Me gusta mucho y les voy a compartir por ahí un recurso que encontré y se hizo un estudio también en Google con algunos partners, en donde de todas estas búsquedas también se separan como 3 pilares diferentes, ¿no? Son las que están decreciendo versus tal vez prepandemia, aquellas que se mantienen a la par de pandemia, que puede ser justo restaurantes con comida para llevar o súper a domicilio, y aquellas que están creciendo incluso todavía post parte más fuerte de pandemia, ¿no? Entonces, si se fijan, la verdad es que las empresas de la gente de marketing la tienen más complicada ahorita porque ya no es un comportamiento normal, estamos explorando un nuevo comportamiento de los usuarios. Entonces es bien importante también entender qué se queda, qué no se queda, qué se mantiene para el futuro, para poder armar estrategias alrededor de eso, ¿no? 100%. Bien interesante es cómo se mueven estas búsquedas, suben, bajan. Yo lo veo mucho en mi día a día trabajando en marketing digital y creo que nunca lo había fraseado como tú lo hiciste. A Google no le mientes. Le mentirás a quien quieras, pero a Google no le mientes porque sabes que en el momento en el que le mientas no vas a obtener lo que estás buscando. Entonces, pues, como dices, invitar a la gente a estar muy cercana a estas tendencias para justo poder darle la respuesta a la pregunta que está haciendo el consumidor del otro lado de la pantalla, ¿no? Perdón otra vez, nos quedó corto el tiempo para este panel. Creo que hubiera sido necesario un panel de 1 hora para cada uno de nuestros invitados y quiero pasar
a nuestro último segmento. Muchísimas gracias, Luis. Por favor, recuerden que pueden entrar a slido.com y contestar. ¿Sientes que el año pasado fue agotador? Mientras presentamos a nuestro último invitado, que es Rafael Lizárraga. Rafael es Digital Transformation Manager en Accenture, es arquitecto de experiencias de marketing desde 1996. Le apasiona el impacto de la tecnología en los procesos de negocios y en la vida humana en su conjunto. Le encanta escribir y enseñar sobre estrategias de negocio, innovación y marketing. Rafael desarrolló sus primeros sitios web usando Notepad, conectado desde un módem de 14.400 bits por segundo. Así que puedes pensar que es un viejo lobo de mar en el ámbito digital. También es cofundador en varios emprendimientos como Notebox, Bark y Marketing 123. Rafael, qué gran intro. Bienvenido. Es un placer para mí compartir contigo este foro. Entonces, pues Muchísimas ya gracias, vimos que, Cecilia. bienvenido, ya vimos que 10 de 12 personas piensan que el año fue agotador. Entonces, platícanos un poquito. Traes también tú datos desde el nivel de los profesionales de marketing, cómo hemos vivido los profesionales de marketing estos cambios. Sí, correcto, pero antes de entrar al tema, me gustaría hacer como que un pequeño recap de todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, porque de pronto entre tantas cifras, tantas tendencias, cuesta trabajo como sintetizar, ¿no? Quizá podríamos partir diciendo que a partir de la pandemia todos vivimos cambios dramáticos, no solamente en la forma en la que interactuamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, sino que también cambiamos la forma en cómo nos relacionamos con las marcas y con los negocios en general, ¿no? Y por otro lado, nuestras motivaciones para comprar y nuestras expectativas de cómo debe ser una gran experiencia están cambiando a un ritmo más acelerado que nunca en la historia, ¿no? Y de hecho, por ahí hicimos una encuesta que realizamos a 25,000 personas en 22 países y encontramos que el 50% de los consumidores dicen que la pandemia los ha llevado a reconsiderar su propósito personal y reevaluar lo que es importante en su vida, ¿no? Y creo que con lo que nos comentó Luis hace rato, pues es más que evidente, ¿no? O sea, realmente nos estamos replanteando cuál es nuestro lugar en el mundo, cuáles son nuestras prioridades, y eso implica o representa retos muy importantes para nosotros profesionales del marketing, ¿no? Entonces, entrando al reporte, lo hemos titulado La gran limpieza del marketing, porque creemos que de lo que se trata ante este entorno, ante esta vorágine de cambios, es que tenemos que concentrarnos en lo que realmente importa, descartar lo que no lo hace y volver a cablear, o sea, rewire, ¿no? Todo lo demás. Y por ahí les pongo un QR del reporte completo por si lo quieren descargar, porque pues yo, digamos, voy a tocar puntos muy generales, ¿no? Para poder, ahora sí que cumplir con el tiempo, ¿no? Entonces, sí, si quieres pasa a la siguiente, Mauricio. Pues ustedes ya lo dijeron, ¿no? En la pregunta, vivimos en esta época del gran agotamiento, ¿no? El que estas fronteras entre lo personal y lo profesional se hayan borrado, pues es un poco causante o ocasiona este agotamiento, ¿no? Todos estos cambios tan rápido han sido agotadores. Carola, el QR estaba en el slide anterior. Si quieres, regresamos un momento. Ahorita lo van a poner de nuevo. Oh, lo compartimos, sí, sin problema. Perfecto. Ok, entonces la siguiente, Mauricio, por favor. Gracias. Y de hecho, el 70% de los ejecutivos de marketing a los que entrevistamos dicen que el año pasado ha agotado por completo a sus empleados, ¿no? Entonces, realmente esto es algo que se percibe y es algo que nos importa y que nos interesa, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, haciendo la anterior, gracias. Ahí está. Entonces, como les decía, entrevistamos a 1,000 ejecutivos de marketing en diferentes industrias para ver cómo está cambiando el marketing y qué podemos esperar para este año, ¿no? Y lo que descubrimos fue un pequeño grupo que ante este entorno tan cambiante y tan complejo, realmente están prosperando, ¿no? Y precisamente los llamamos así, los prósperos. De hecho, 86% de estos ejecutivos, o sea, de estos prósperos, creen o han visto que sus empleados se están sintiendo motivados ante los retos que está presentando este nuevo entorno, ¿no? Y están como que muy enfocados y muy energizados para entender las motivaciones de los clientes
y adaptarse a los cambios de los que hemos estado platicando, ¿no? Hasta el momento. Estás en mute, Cecilia. Perdóname, súper interesante. Entonces, 17% de este segmento toma esta crisis, que luego existe hasta la frase, ¿no? Que las crisis son las que generan los grandes emprendimientos y las grandes oportunidades. Y está usándola como motivante o como empuje para algo más. Eso es lo que quiere decir el estudio. Correcto. Sí, digamos, identificamos 3 segmentos, ¿no? Este 17% que llamamos los prósperos, que están como que encendidos, ¿no? Están energizados, sienten esa como responsabilidad de estar cercanos a los consumidores, ¿no? En medio, digamos, la gran mayoría son los luchadores, o sea, los que están como que perseverando, tienen cierta, pues sí, autonomía en cómo se aproximan a los consumidores, pero bueno, están, digamos que en la lucha, ¿no? Y por último, otro 17% son como que los supervivientes y son los que realmente están agotados, no saben cómo lidiar con tantos cambios y pues están realmente teniendo muchos problemas para competir, ¿no? Digámoslo rápidamente. La siguiente, por favor, Mauricio. Y entonces lo que vemos en el reporte es una historia de 2 extremos, ¿no? O sea, por un lado, los prósperos que se desempeñan radicalmente mejor que los supervivientes, ¿no? O sea, por un lado, tienen 1.4 más probabilidades de tener un rendimiento mucho mejor en términos de crecimiento de ingresos y de rentabilidad, 1.8 más probabilidades de desempeñarse mucho mejor en la satisfacción del cliente, 2 veces más probabilidades de ser mejores en Customer Lifetime Value y 2.5 más probabilidades de tener un mejor rendimiento en la conciencia del cliente, ¿no? Entonces, realmente son 2 extremos, tal cual, ¿no? O sea, este 17% de prósperos lo están haciendo muy bien y están realmente aprovechando la situación y los cambios, ¿no? Ibas a decir algo, Cecilia. Y entendiendo un poco que el triunfo o fracaso de tu marca depende de quién la lleva, ¿no? Entonces, pues, si tú tienes en tu equipo a estas personas que quizá no están prosperando dentro del ecosistema en el que se encuentran y de la situación actual, pues probablemente estés viendo afectado el desempeño de tu marca porque tu equipo no está llegando a este punto de motivación en el que podría, pues, motivarse, vaya la redundancia, por la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de los prósperos? ¿Cómo podemos llegar allá o cómo empujar a nuestros equipos hacia ese rumbo? Sí, justo una clave es la adaptabilidad. O sea, lo que hemos notado es que los prósperos se están adaptando con gran rapidez a todos los cambios que estamos viviendo. Pero les voy a platicar de 5 reglas que hemos identificado que pudiéramos imitar de los prósperos, un poco para limpiar el marketing y concentrarnos en lo que realmente funciona. La siguiente, por favor, Mauricio. Entonces, la primera es, vuelve a conocer a tus clientes. Digo, paneles como este es un buen inicio como para entender, pues, cómo están cambiando y digamos, precisamente los prósperos se enfrentaron a esta verdad de que los clientes que una vez conocieron ya no son los mismos, ¿no? O sea, saben que sus antiguas creencias sobre las preferencias de los clientes y por extensión cómo se conectan con ellos ya se volvieron irrelevantes, ¿no? Entonces, pues ahí están como que las claves, ¿no? De hecho, identificamos que más del 50% de estos prósperos consideran que los retos actuales de marketing son fundamentalmente nuevos, o sea, distintos, ¿no? Y también el 50% están listos con herramientas de listening y con encuestas de campo, precisamente para este tema de volver a conocer a los clientes, ¿no? Y algo muy importante para los prósperos, la satisfacción de los clientes es el indicador de éxito más importante. No las ventas, no el conversion rate, la satisfacción de los clientes es su indicador de éxito más importante. La segunda regla, pues, es encuentra tu diferencia colectiva. ¿A qué se refiere esto? Pues los prósperos lo que han identificado o lo que saben es que no pueden hacerlo solos. O sea, como profesionales de marketing no podemos hacerlo solos cuando se trata de diferenciarnos en el mercado. Por lo tanto, lo que hacen es compartir data, compartir insights con toda la organización para que haya un entendimiento común en las empresas y unir a las organizaciones en torno a esa diferencia colectiva, ¿no? Los prósperos se adueñan de esta experiencia de los clientes, pero como les digo, comparten data e insights con toda la organización
para que se vuelva una responsabilidad compartida. El tercero es moverse al ritmo del cambio, ¿no? Bueno, creo que ya hablamos un poco de eso, pero los prósperos reconocen que los comportamientos de los clientes, como dijimos hace un momento, están cambiando más rápido que nunca, ¿no? Entienden que la única forma de liderar y mantenerse relevantes es moverse de manera rápida, proactiva, en tiempo real, lo que ha hecho que la velocidad no sea negociable para ellos. O sea, actuar veloz y preciso es como que la clave, ¿no? También algo que vemos en los prósperos es que están utilizando herramientas como la inteligencia artificial para generar contenidos dinámicos y personalizados precisamente para adaptarse rápidamente, pero sobre todo para poder ponerle escala o escalar pues lo que sí está funcionando, ¿no? Porque, o sea, digamos, quédense con esta idea, los prósperos son conscientes de la velocidad de los cambios que estamos viviendo, ¿no? El cuarto es descubre lo que nadie quiere hacer. Y aquí pues, tiene que ver con que los prósperos se han burlado de la complejidad, ¿no? O sea, realmente se han enfocado en aquello que realmente importa, ¿no? Entienden que todas las tareas, o bueno, que no todas las tareas del marketing son iguales, que no se trata de detener las tareas tediosas y transaccionales, pero sí de buscar cómo automatizarlas, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante el tema de automatizar procesos, industrializar operaciones. Los prósperos invierten, en desarrollar o adquirir talento con habilidades de innovación, de originalidad y habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, esto es muy importante para, pues, hacer y enfocarte en lo que otros no quieren hacer, ¿no? Y el quinto, pues tiene que ver con la autenticidad, ¿no? O sea, se refiere a poseer lo que quieres representar, ¿no? O sea, mucho hemos hablado de que las marcas tienen que tener un propósito, pues hoy más que nunca es muy importante, porque cuando se trata de nuevas oportunidades para destacar frente a tus clientes, lo que hacen los prósperos es aprovecharlas y adueñarse de ellas, ¿no? No solamente expresan cuál es su propósito como marca, sino que realmente lo viven y lo incorporan en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, estas son las 5 claves que podemos aprender de los prósperos. Para allá. No, increíble. A ver, creo que velocidad 100% hay que vivirlo, pero pues el reto está en cuando tu cliente cambia más rápido de lo que tú eres capaz de cambiar tu producto o tu oferta, ¿no? Sí. Y de entender que pues estamos, o sea, lamentablemente en papel suena increíble decir vamos a movernos rapidísimo, pero cuando te enfrentas a una organización en la que hay procesos y hay prioridades en diferentes áreas, pues llega una complejidad enorme en empatarte en velocidad a lo que tu consumidor está cambiando. Y cuando llegas a ese cambio, el consumidor ya volvió a cambiar. Y entonces pues se vuelve un proceso como un going que hace que no nos aburramos en el mundo del marketing, ¿no? Claro, pero pensemos que hay empresas que lo han conseguido, ¿no? Simplemente piensen en la cadena de farmacias CVS en Estados Unidos, que de un día para otro se convirtieron en centros de vacunación. Bueno, pues ellos fueron capaces de cambiar en 48 horas todo su contenido, todos sus sitios web, pues para comunicar eso, ¿no? Entonces, esa velocidad de reacción, el tener procesos ágiles dentro de nuestras áreas de marketing se vuelve particularmente relevante, ¿no? Y toda la estructura a la que perteneces. Ayer justo hablaba con una colega que me decía que tiene un aprendizaje de vida de un líder que le decía, pues es que nadie se puede comer un elefante solo, ¿no? Entonces, cuando tú quieres comerte al elefante solo y tú llevarle al mercado solo, no, necesitas al equipo comercial, necesitas al equipo de customer, necesitas al equipo de finanzas para comerte ese elefante porque tú te vas a llenar en 5 minutos. Entonces, creo que también aquí tocas este tema de que llevar esto al colectivo de la empresa y no creer que las figuras de marketing somos un departamento aislado, sino que formamos parte de una entidad o de un engrane que mueve a otro y a otro y a otro. Sí. Entonces, súper, súper relevante. Muchas gracias por estos tips. Creo que todos los necesitamos en este momento y ojalá pronto ese porcentaje de prósperos se vaya cargando mucho más y los supervivientes vayamos siendo los menos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a todos los exponentes por sus participaciones.